Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, en este programa, el primero que hago después del evento electoral del pasado domingo 20, abordaré con dos destacados analistas venezolanos, Mariclín Stelling y Oscar Chemel, el desarrollo del reciente proceso comicial, así como sus resultados. Considero de gran importancia asumir los respectivos análisis con seriedad, con sentido de responsabilidad y evitar la banalización del tema con comentarios que en lugar de arrojar luz sobre lo sucedido, lo que hace es complicarlo. Destaco lo que a mi juicio es pertinente destacar. Ante todo, el orden que imperó en el país durante la votación. Millones de venezolanos y venezolanas se movilizaron pacíficamente para cumplir con su deber cívico y democrático, sin que se produjeran incidentes que lamentar. La normalidad se impuso, o mejor, la impusieron los participantes de manera responsable. Otro aspecto que conviene destacar, la eficiencia demostrada una vez más por el máximo ente comicial. Sin duda que esa eficiencia conjugaba dos elementos fundamentales. Por una parte, la experiencia acumulada en años de ejercicio por el personal del CNE y la vocación de servicio del mismo. Otro elemento que cabe destacar es el comportamiento absolutamente institucional del personal que integró el Plan República, organismos de seguridad y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que actuaron con sentido profesional y de apoyo a los ciudadanos. El pasado domingo 20 de mayo destacó nuevamente el talante democrático del electorado y la manera responsable como se comportó. Si se compara con las experiencias vividas por otras naciones de la región, es clara la diferencia, lo cual confirma una vez más la calidad democrática del pueblo venezolano. Caben desde luego observaciones críticas a desplantes y provocaciones inducidos desde el exterior y protagonizados por personas que optaron por recurrir a actitudes estridentes para atenuar los efectos de sus errores y del fracaso que al final del proceso arrojaron sus actuaciones. Pero esos gestos no afectan lo fundamental del evento y no se pueden convertir en el dato clave de la jornada. Lo que en realidad cuenta es el pueblo venezolano que votó en paz, de manera ordenada, que la abstención que algunos sectores pretenden magnificar para empañar lo esencial del episodio comicial y que sin duda debe ser objeto de análisis, estuvo ubicada en el marco del histórico del fenómeno. Lo que importa de inmediato es el llamado al diálogo, a la recomposición de la relación de los ciudadanos y a la determinación de encarar con audacia y decisión los problemas que aquejan el país. Pausa y al regresar converso con los analistas Mariclín Stelling y Oscar Chemel. Estás viendo José Vicente Hoy. Hace 8 días los venezolanos estaban votando. Estaban en la calle. Otros estaban en su casa, pero todos estaban bajo el efecto electoral. ¿Cómo ha reaccionado el país ante los resultados? ¿Qué perspectivas existen? ¿Qué cosas que ocurrieron durante el proceso no se perciben en este momento? En fin, ese proceso electoral es una especie de caja de Pandora. Y se necesita de analistas serios, responsables,
para hurgar un poco lo que está allí y lo que proviene de esa caja. Para ello, he invitado a este programa a dos analistas excepcionales, Mariclín Sterling y Oscar Chemel. Ustedes lo han visto en varias oportunidades en este programa. Y siempre que actúan, dejan una estela de comentarios. Muy bien, tengo la satisfacción de presentarles a ustedes, a la audiencia de Televen y de este programa, a Mariclín y Oscar. Bienvenidos. Gracias, José Vicente, por la invitación. Bueno, Gracias, José Vicente. ¿quién arranca primero? La dama. El caballero de los datos. Bueno, ha sido una jornada, yo creo que lo primero que hay que resaltar que fue una jornada cívica, democrática, pacífica, respetuosa, transparente, A pesar de todos los pronósticos. a pesar de todos los pronósticos, de todas las amenazas y de todas las tentativas de saboteo. Y las presiones. Presiones innombrables. La participación fue importante, se habla mucho de una abstención significativa, pero en realidad la participación en este proceso electoral, a pesar de las circunstancias adversas, no solamente el saboteo y los llamados a la abstención, sino las circunstancias materiales, económicas en las que se desarrolló esta jornada electoral, esta campaña electoral, ha sido... Y conviene señalar allí que las grandes amenazas provienen precisamente de la mayor potencia del mundo. Exactamente, no Es es un cualquier dato cosa que así es. Venezuela y el gobierno bolivariano, el pueblo venezolano hoy se enfrente a la primera potencia militar del planeta. No es tontería. ¿Por qué fue una participación importante? Porque está por encima del promedio de América Latina y de Europa, incluso de los mismos Estados Unidos. Es una participación relevante, importante. Votaron... ¿Qué dice la batalla de las cifras? Sí, ya Interlace, apartando la modestia, Interlace volvió a acertar con sus resultados. Los clientes que reciben nuestros informes, usted mismo que recibe nuestros informes, Me consta eso. los publicamos incluso todos los domingos. Acertamos con las cifras de abstención, con las proyecciones de abstención, las proyecciones de participación y con los porcentajes que obtendría cada candidato, sobre todo en el caso del presidente Maduro. El caso de Henry Falcón lo podemos analizar después. ¿Y la competencia en esa materia? Sí, bueno, además Interlace yo quiero reconocer, me parece saludable, el trabajo acertado que hizo Consultores 3011, ICS, que son dos encuestadoras de mucho prestigio. Creo que fuimos las únicas 3 encuestadoras que acertamos con los resultados. Entonces, Y hay una innombrable, ¿no? sí, eso no. Cuando yo hablo de la competencia siempre prefiero hablar bien, ¿no? Y reconozco el esfuerzo y la trayectoria. Pero quiero destacar sobre todo el trabajo de estas 3 encuestadoras, ¿no? Para finales de abril las cifras, tal como dicen nuestros estudios, las cifras de abstención rondaban el 51%. Se eleva levemente, se eleva un poco para días de la abstención, a 52, 53, pero en general las proyecciones estaban alrededor de la mitad de la población electoral que participaría. ¿El histórico cuál es? El histórico depende. Hay unas cifras de abstención importantes. El histórico en las presidenciales. Sí. Presidencial, claro. Fíjese. La abstención, sin duda, ha venido subiendo. De 19,51, casi 20, en las elecciones del 2012, se ha ido incrementando significativamente hasta las presidenciales del 2018. ¿A qué se debe eso? Fíjese que Demasiadas elecciones. hicimos un cruce con las cifras las cifras de abstención y los porcentajes de votos obtenidos por el chavismo y por la oposición. Vemos como en la medida que crece la abstención, crecen los porcentajes de respaldo del chavismo. En la medida que crece la abstención, el chavismo se hace más fuerte electoralmente.
Mientras que a medida que crece la abstención, la oposición va perdiendo respaldo electoral. Entonces, coincide la caída que ha tenido desde las elecciones de la Asamblea Nacional, del Parlamento, la caída progresiva, permanente, que ha sufrido la oposición en términos electorales. Además, hay que reconocer que hay un porcentaje de descontento que no se vio identificado en ninguna candidatura. Pero la abstención como tal no significa, y eso yo creo que es relevante, no significa que ese sector sale del juego democrático y apuesta a otra salida. Por el contrario, más del 90%, alrededor del 90% de los venezolanos sigue cree firmemente que las salidas, las decisiones que tomemos los venezolanos tienen que ser, primero, nuestras y después democráticas, electorales y pacíficas. Yo creo que eso es importante. Pero hay un sector del país que considera que la abstención favorece las actividades golpistas y terroristas del país. Este es un país que ha demostrado reiteradamente, incluso con la participación, casi la mitad de los venezolanos acudieron en un contexto muy difícil. Los venezolanos persisten en que las salidas, las decisiones deben ser democráticas y electorales. No hubo ningún hecho violento, no hubo saboteo, ni el día de las elecciones ni posterior a las elecciones. Otro elemento yo creo que es importante, muy importante destacar, es que se movilizó el voto duro del chavismo. Los 6 millones, más de 6.200.000 electores que sufragaron a favor del presidente Maduro no son solo electores, son chavistas. Eso es una fuerza extraordinaria y coincide con los porcentajes del chavismo duro, del chavismo convencido, leal, militante. Hay un chavismo moderado que se ubica más hacia el centro político, que es más pragmático, más crítico, que si se le suma, superaría los porcentajes, los niveles de respaldo electoral que tiene hoy el chavismo. Mariclín. Fíjate, yo no pasaría ligeramente sobre los niveles de abstención. Yo creo que hay que meter el ojo y analizar el nivel de abstención, que yo creo que es alto para el comportamiento electoral del venezolano tradicionalmente, más en unas elecciones presidenciales. ¿A qué lo atribuye? A eso voy. Cuando uno habla, primero, la abstención es una suerte de marginación del proceso electoral. Tú te marginas. En el voto abstencionista hay el que se llama el abstencionista duro, que es el que no vota, está convencido de que no quiere participar y no quiere votar. Está el abstencionista circunstancial, que en una coyuntura decide no participar. En esta coyuntura yo hablaría de dos tipos de voto abstencionista. La abstención como una decisión prácticamente colectiva impuesta por sectores de la oposición, que es una suerte de abstención protesta. La oposición no vota y es una suerte de protesta contra un proceso que denominó ilegítimo por la supuesta ilegitimidad de Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces ese voto abstencionista es un voto protesta. Pero también hay una merma en el voto chavista, en el voto bolivariano, y ese es una gente que también antes votaba bolivarianamente hablando y se abstiene. Ese es también un voto abstencionista circunstancial debido a la situación política y económica del momento, debido a condiciones socioeconómicas y políticas. El problema del voto abstencionista, a menos que Schemel luego haga un estudio, es que tú no vas a la gente que se abstuvo y le preguntas a usted por qué se abstuvo. Tú nunca sabes, es una protesta, un voto silencioso, una decisión silenciosa que tú no sabes por qué se abstuvo la gente. Tú no tienes oportunidad de decir, porque yo sí voté por Henry Falcón, voté por Bertuccio o por Maduro, ¿verdad? Pero la abstención, tú no sabes por qué la gente se abstuvo. Ese es un fenómeno que hay que analizar. Lo que yo puedo intuir de las cifras que he visto es que la abstención bolivariana, por llamarla de alguna manera, no migró a los rivales de Maduro, a los contendores de Maduro. No migró ni a Falcón ni migró a Bertucci aparentemente. Simplemente se abstuvo de votar y no hubo gente que transfirió sus votos.
un voto protesta, ahora voto por Henry Falcón. Eso no pasó. Pero yo creo que la lectura que hay que hacer en este momento, la lectura que tendría que hacer el presidente Maduro, con todo este golpe de timón que quiere dar, ¿verdad?, es un poco porque ha crecido la abstención, que quiere esa gente que silenciosamente se retiró del proceso electoral. Eso es un elemento que hay que interpretar y que hay que atacar y que hay de nuevo captar y enamorar para un proceso y para el juego democrático. Aunque si uno se fija en las cifras de respaldo electoral del chavismo, han venido creciendo de manera reiterada desde las elecciones a la Asamblea Nacional del 2015, donde el chavismo tuvo 5.600.000 votos. Ahora obtiene más de 6.200.000 votos. Es decir, ha habido un crecimiento. Recuérdate que Evidentemente, que esta es la elección presidencial. Pero aquellas eran, los niveles de participación Claro. en aquella oportunidad fueron muy altos, ¿no? Además, siempre hay que descontar el 20-25% de abstención crónica, lo que nos llevaría realmente, en este caso de las presidenciales de 2018, nos llevaría a considerar realmente una población activa electoralmente de no más de 16 millones de venezolanos. Si bien no son cifras, en el caso del chavismo, cifras para armar una fiesta, sí son cifras que hablan de las fortalezas y la capacidad de recuperación del chavismo. Es un error, y lo digo pensando en la oposición y en los adversarios del chavismo, es un error seguir subestimando la capacidad política, social y simbólica del chavismo. Cuando te dicen que el chavismo no tiene más del 20%, en algunos casos te dicen que el chavismo no tiene ni el 10%, las cifras tercamente demuestran que el chavismo sigue siendo la única fuerza social, política y simbólica que existe en el país. La reducción de la participación también hay que asociarla con la ausencia de alternativas. La oposición no participa, es más, sigue perdiendo votos, sigue perdiendo respaldo. No termina de convertirse en una alternativa. La candidatura de Henry Falcón, que muchos pensamos Era la alternativa, que podía por lo menos obtener porcentajes mucho más interesantes de respaldo, se desploma dramáticamente el último día de campaña, o sea, en la etapa final de campaña, y apenas alcanza menos de 2 millones de votos. Evidentemente, un líder que no logró posicionarse, que no gestionó bien su imagen y su posicionamiento. La campaña más terrible que he visto yo en la historia electoral de este país y del mundo. Una campaña torpe, mediocre, increíblemente desacertada, que lo que hizo fue hundir el potencial electoral que venía arrastrando, que venía teniendo claro, Falcón desde que era gobernador. Yo acotaría también que quizás la campaña, tú la analizaste, podría ser calificada de una campaña que no fue muy exitosa, pero hay un elemento importante también. La oposición se dedicó a atacar más a Henry Falcón que prácticamente a Maduro, a deslegitimarlo, a destruirlo antes de que llegara el día de las elecciones. O sea que él llega muy golpeado a las elecciones, perdiendo apoyo por apoyo electoral, por supuesto, pero también esta oposición fracturada se dedicó a destruir al candidato que tenía algún chance. Él tenía algún chance, inclusive de ranquearse mucho mejor. Pero para eso son las campañas, para enfrentar esas adversidades, esos obstáculos. Y siempre yo dije, Falcón perdiendo gana, porque tenía la oportunidad de convertirse de alguna manera en ese líder que la oposición no tiene, aglutinar esa oposición fracturada. Y sin embargo, Falcón pierde y queda destruido políticamente, en mi opinión. Y allí tiene gran responsabilidad la misma oposición. Sin duda la oposición... ¿Por qué no agregas algo más a ese análisis sobre la oposición? Bueno, yo creo que la oposición, creo que este país necesita urgentemente oposición. En la regla del juego democrático, en toda democracia, se necesita una oposición que monitoree una gestión de gobierno y que haga oposición dentro de las reglas del juego democrático. Aquí no lo hay. Entonces, de alguna manera, que no quiere ser de gobierno? No pueden. Yo creo que es que están incapacitados. Sí, están incapacitados. Inclusive hay una fragilidad democrática, una debilidad democrática en la Venezuela actual
que es que la oposición no funge de oposición dentro de lo que se concibe una oposición en una democracia. Yo tenía la expectativa y la esperanza de que con estas elecciones esa oposición se consolidara y pudiera hacer oposición al gobierno de Maduro. Ningún presidente, ningún gobierno debe gobernar en solitario, sobrado. ¿Entiendes? No puede ganar así, me las comí todas, me las sé todas, estoy sobrado, gané en buena ley y gané súper despegado de Henry Falcón, que quedó destruido para siempre. Eso no es bueno para la democracia. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se debe hacer? Yo creo que esa oposición, así como Maduro está llamando al diálogo y está intentando dialogar y está cediendo en una serie de cosas, que hablan de un presidente que quiere consolidarse como presidente y que habla de un presidente que está tendiendo las manos y quiere diálogo y quiere convivencia. Yo creo que la oposición debería también en este momento comenzar a revisarse descarnadamente y a analizar qué es lo que está pasando y por qué dentro de la oposición las fuerzas apátridas que quieren invasión, las fuerzas que quieren además una dolarización, las fuerzas que fueron las fuerzas de la violencia de la oposición son en realidad las que mueven a los sectores de oposición. ¿Por qué los mueve la violencia? ¿Por qué los mueve la guarimba? ¿Por qué no los mueve un proceso electoral? Eso es un elemento que yo creo que la oposición tiene que revisar y consolidarse. Un dato interesante, el chavismo desde el 2013 ha perdido 1.300.000 votos aproximadamente. La oposición desde el 2013, desde las presidenciales de 2013, ha perdido casi 4,5 millones de votos. Una oposición que no logra interpretar el país y convertirse en una alternativa. Y lo peor, hoy la oposición no pasa de ser el comité local de la Casa Blanca. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar quisiera que habláramos un poco de las promesas que hubo, particularmente la de Maduro, sobre el diálogo, que es un tema que está en el tapete en este momento y creo que gran parte de los venezolanos está a favor del diálogo, ¿no? Al regresar abordamos el tema. Estás viendo José Vicente Hoy. El diálogo convoca a la mayoría de los venezolanos, pero hay minorías que disparan contra el diálogo permanentemente, ¿no? Maduro asumió la bandera del diálogo y por lo que empezamos a ver, comenzó a practicar el diálogo. La presencia de Bertucci en la casa en Miraflores es un dato importante que hay que valorar. Pero al mismo tiempo hay gente que no quiere nada con el diálogo. El diálogo es una palabra maldita. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con el diálogo, absolutamente de acuerdo, creo que es necesarísimo. Pero el llamado al diálogo no puede ser solo a nivel discursivo. Y hasta el momento los llamados a diálogo, a excepción de las reuniones esas en Santo Domingo, han sido a nivel discursivo. Yo creo que el diálogo tiene que ser una realidad que comienza por además cambiar el discurso en relación al adversario. Cuando digo esto me estoy refiriendo al presidente Maduro, a su equipo de gobierno, a los medios de comunicación social. Hay que cambiar el discurso en relación al adversario. El adversario no es el enemigo que yo tengo que destruir, ni tengo que descalificar, ni el que me tengo que burlar. Yo creo que hay que cambiar ese discurso en relación al adversario. Hay que llamar al diálogo, yo creo que en principio por sectores. A mí me pareció muy importante que Bertucci fuera hoy. Yo creo que Bertucci se crece como líder en este momento ante esa aridez de liderazgo que hay en la oposición. Pero yo creo que el diálogo no solamente es el diálogo para resolver o para enfrentar la crisis política. Tiene que ser el diálogo para enfrentar la crisis económica, que es una crisis del día a día.
que es para los venezolanos y las venezolanas de a pie común, es mucho más grave la crisis económica que la crisis política en este momento. Yo creo que también hay un diálogo para enfrentar algo que hay que trabajar, que es una crisis de valores, lo que yo he denominado la hiperanomia, una crisis normativa. Son como diferentes aspectos para resolver el problema de la convivencia con el otro y de la sobrevivencia y de la subsistencia. Yo creo que el diálogo debe ampliarse, debe ser por sectores y debe haber de verdad un convencimiento de que tengo que dialogar con el otro y que en solitario yo no puedo arreglar este país. Nadie lo puede hacer en solitario porque hay una verdadera crisis multidimensional y una verdadera descomposición en muchos sectores. Y hay que ser honestos y claros y afrontar la realidad crítica que estamos viviendo. Estamos en un momento crítico en el país, donde el venezolano y la venezolana respondieron sorpresivamente a las elecciones y dieron unos resultados que de alguna manera son sorpresivos por la situación real que se está viviendo. Ahora, yo agregaría algo, ¿no? Creo que también en el diálogo es fundamental los interlocutores, ¿no? Realmente todos sabemos que Maduro ha hecho sistemáticamente llamados al diálogo, ¿no? Uno de ellos fue recién electo, llevó a la oposición a Miraflores, ¿no? Un acto de diálogo muy importante. El diálogo hasta ahora no ha tenido interlocutores. Las propuestas que vienen del chavismo y de Maduro y antes de Chávez también, ¿no? ¿Cómo lograr que quienes adversan al gobierno y al chavismo se conviertan en unos interlocutores serios, responsables? 8 de cada 10 venezolanos declara a favor del diálogo. Y 9 de cada 10 está a favor del diálogo entre el gobierno y el sector privado. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay otros interlocutores más allá de la oposición radical. Además que la oposición más radical, la que se niega a aceptar los resultados del pasado domingo, ya han declarado que no irán al diálogo. Pero hay otros sectores muy importantes, los sectores, los sindicatos, las organizaciones populares, el sector privado, los jóvenes, los pensionados. Hay múltiples sectores que pueden participar y ser incluso mucho más representativos que la oposición radical. 9 de cada 10 está a favor del sector privado. El sector privado es un actor fundamental, es percibido como un actor fundamental para superar la crisis. Incluso hay una revalorización del rol que puede jugar el sector privado en estos tiempos difíciles. Es decir, que allí pudiera estar el interlocutor. Y hay otro sector en los partidos políticos que también están apostando al diálogo. Copeye creció en esta jornada electoral. Bertucci es un fenómeno electoral, sacó 1 millón de votos en apenas mes y medio. Representa un sector muy importante del país. Entonces yo creo que hay que comenzar a ser creativos y buscar otros sectores con los cuales establecer un diálogo constructivo con un objetivo fundamental, o con 2 objetivos fundamentales: recuperar el crecimiento, abatir la hiperinflación, elevar la producción, que es realmente uno de los factores cruciales que ocasiona la hiperinflación, y otro, recuperar el clima emocional, las emociones positivas del país. Hoy el país está triste, parte del país se siente triste, desencantado, con incertidumbre. Bueno, que el diálogo sirva para generar nuevas energías positivas a un país que está reclamando soluciones y respuestas y no está buscando culpables. Yo quería acotar que ese llamado al diálogo no debe ser solo cupular. Hasta el momento ha sido un llamado cupular al diálogo. Yo creo que hay que rescatar aquello que Chávez denominó el poder popular y protagónico. Ese poder popular y protagónico se fue quedando en el camino, disminuido, silenciado. Yo creo que de alguna manera también hay que comenzar a dialogar desde las bases. Y ese poder popular y protagónico también debe ser un monitor, debe fungir de una posición
intrabolivariana, porque yo creo que hay dos oposiciones, la oposición política, pero debe haber un monitoreo de la gestión que surja de las propias bases, de la propia población, y que eso también tenga que ver con la capacidad de dialogar en las comunidades, de dialogar, de conversar, de reconocernos como venezolanos y venezolanas y no vernos como enemigos. Por lo tanto, esa es una cuestión que no es cupular, que debe bajar. Y yo creo que hay que, de alguna manera, despertar esa necesidad de dialogar, pero además de monitorear la gestión de gobierno desde las bases. Hay un Y en diálogo. función de los problemas concretos del país. Claro, sobre todo la y allí economía. se discuten los problemas concretos. A ese nivel se discuten los problemas concretos. Hay un diálogo que también es importante, no solamente el diálogo que es fundamental, con otros sectores, más allá de las cúpulas, más allá de los blanquitos, porque además esa oposición radical no solamente es clasista, es racial, y por eso está desconectada tan dramáticamente de las realidades del país. Pero hay un sector muy importante, que es el propio chavismo. El propio chavismo tiene que abrirse al diálogo interno y hacia otros sectores, pero sobre todo interno. El presidente prometió un nuevo comienzo. Yo creo que también ese nuevo comienzo debe involucrar al chavismo. El chavismo tiene que renovar sus banderas, tiene que renovar su discurso, sus relatos, sus símbolos, tiene que acercarse a ese otro país que no es antichavista, pero está esperando respuesta y está esperando un discurso que los involucre, que los incluya también. Si creemos que se inicia un nuevo país, un poco tú lo señalas, ¿no? Un nuevo comienzo, dice. Un nuevo comienzo, en función del país, desde luego. ¿Cómo lograr que se estructure una oposición democrática? Eso tiene que surgir de la misma oposición. Ajá. Una renovación que tiene que salir de las mismas fuerzas de oposición, una suerte de golpe de Estado. Pero hasta ahora ha sido imposible. Ha sido imposible, pero yo creo que es el momento que hay voces muy críticas en la oposición que fueron además muy fustigadas en este proceso electoral, que se atrevieron a escribir artículos críticos, a cuestionar cómo estaba funcionando la oposición, a señalar gente que estaba pervirtiendo la misma oposición, que fueron además muy atacadas. Yo creo que ahí debe venir una renovación dentro de las mismas filas de la oposición, un llamado a renovar la fila y a sacar del juego esa dirigencia cupular que está enquistada allí, que no se conecta ni con el pueblo venezolano, ni se conecta con la misma oposición. Ya no. Entonces yo creo que eso es un proceso que debe venir desde allí. Y hay voces críticas que están llamando a eso, dentro de la misma oposición. Ahora, la mayor responsabilidad en este momento la tiene Maduro. La tiene Maduro. Obviamente, ¿no? Por ser un triunfador, por tener un control democrático, ¿no? Claro. Control democrático sobre los factores de poder, ¿no? El dominio de todas las instituciones, a través de gente adscrita a su tendencia política. ¿Qué tendría que hacer Maduro? Mira, yo creo que él está llamado históricamente a convertirse en lo que yo denominaría el gran conciliador. La historia actual le ha dado a él esa oportunidad. Fue reelegido con un caudal importante de votos en unas condiciones críticas donde en realidad lo que le han debido dar es una paliza electoral y no se la dieron por las condiciones críticas que se está viviendo. Yo creo que él está llamado a ser, en este momento tiene que asumir un rol histórico que es el gran conciliador de venezolanos y venezolanas. Es una nueva etapa hegemónica. Es la etapa de la construcción de nuevos consensos, de nuevas alianzas. La palabra tuya es muy sospechosa. Por eso, gran conciliador. Por eso el chavismo tiene que comenzar, y el gobierno bolivariano, a reconocer a otros sectores. Aquí ha surgido un COPEI. Las fuerzas que acompañaron a Henry Falcón son fuerzas progresistas, adultas políticamente. Bertucci. Es decir, hay otros sectores que hay que reconocerlos y reconociéndolos comenzarán a existir, y ahí hay también una gran posibilidad de conectarse con otros sectores. Es el tiempo, insisto, de una nueva hegemonía, de renovar los consensos, de reconstruir consensos y de las alianzas más allá del chavismo. Y de renovación quizás también, no solamente en la oposición, sino de renovación también en las filas bolivarianas. Yo creo que es en el momento de una circulación, no sé si llamarla de élite, pero debe haber una circulación en las dos fuerzas políticas en este momento. ¿Ustedes son pesimistas o no?
En este momento yo creo que estoy muy positiva. Soy optimista, estoy positiva. Yo creo que con después del momentos domingo hay una históricos. nueva ola de optimismo en el país. Sí. Yo tercamente siempre he sido optimista, positivo. No me enrollo con los problemas, lo que busco es la solución. Y yo creo que el país también entraría en una dimensión optimista de sentimientos positivos, de emociones positivas, con un discurso alentador que nos incluya a todos y sobre todo con soluciones y respuestas a los problemas más graves. Es la idea, es el tiempo también de convocar al país. Hay una amenaza contra el Estado-Nación, hay una amenaza contra las bases culturales del modo de pensar nacional popular. Hay una amenaza realmente contra la integridad del país, hay una amenaza contra las fortalezas de sus instituciones. Y eso debería unirnos. Y eso tiene Eso que unirnos. Los venezolanos tenemos que defender nuestra integridad territorial, nuestra integridad cultural, nuestra integridad institucional. Tenemos que defender al Estado-Nación que hoy está gravemente amenazado. El concepto de Chávez, ¿no? Sí, sobre la patria. Retomar ese concepto, yo creo que hay que rescatarlo. Sí. Y otro diálogo importante es el diálogo con factores externos. Hay que hacer un lobby importante, hay que comunicarnos más eficientemente con diversos sectores, movimientos, gobiernos en el extranjero para obtener su comprensión y respaldo frente a una extraordinaria e inusual amenaza contra Venezuela. Pronóstico. Mira, yo creo que pronóstico, vienen momentos yo creo que duros, vienen momentos duros, no es fácil lo que nos espera. ¿Duros? Sí. Pienso que sí, no solamente por la situación interna que es crítica y que no se compone mágicamente por los resultados electorales, sino por la presión internacional. Estoy de acuerdo con Óscar en el sentido que yo creo que ahorita nuestra Cancillería debería tomar un papel protagónico como de embajador de la verdadera realidad venezolana. Y creo que internamente voy a rescatar algo que dice un compañero tuyo constituyentista, que es Julio Escalona. Él está pidiendo un plan de 100 días. Y yo creo que es el momento... Tareas concretas, resultados concretos. Tareas concretas, un plan concreto de 100 días que le veamos los resultados. Yo creo que ya no queremos gestas heroicas, ya no queremos discursos grandilocuentes. Yo creo que el país necesita concreción y de verdad un plan a corto plazo donde uno comience a ver resultados. La narrativa de la guerra económica es válida, pero no es suficiente. Y está muy mal diseñado. Eso es un punto importante. El país está amenazado. Se necesita diálogo, alianzas y consensos nacionales para enfrentar las amenazas externas. Hay que mejorar el discurso para explicarle a la gente con la verdad, qué significa la guerra económica. No llega a 20% el porcentaje de venezolanos que piensa que la guerra económica es la causa de nuestros problemas. Y una de las variables fundamentales que ocasiona la crisis que estamos viviendo y que va a agravar la crisis económica es las agresiones financieras y económicas contra Venezuela, el cerco económico que se está ejecutando contra Venezuela. Ahí hay una gran oportunidad de convocar al país y que el país entienda los sacrificios y las oportunidades que hay de por medio. Yo agregaría algo más. Yo creo que es importante también que se perciba una estabilidad en el equipo de gobierno. Una permanencia del equipo de gobierno. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come La eso? rotación. Hay una altísima rotación en el equipo de gobierno, altísima, que genera inseguridad en la población, pero además eso yo lo llamo deslaves ministeriales. Hay como unos deslaves, como el de Vargas, hay unos deslaves ministeriales cuando hay esa alta rotación. Entonces se mudan equipos completos de ministros con su equipo, etcétera, etcétera, entonces es un eterno renacer. Renacen los ministerios, renacen los planes, y lo anterior se niega absolutamente y se recomienza de nuevo. Eso genera inestabilidad en la gestión e inseguridad en la población. Aquí nosotros necesitamos estabilidad en el mediano y en el largo plazo, y eso también da estabilidad en el mediano y largo plazo en los planes de gobierno, en todas las áreas del gobierno. Eso es fundamental.
se nos mueve el piso, si nos está moviendo el piso con los precios todos los días que salimos para la calle. Y entonces tenemos una gestión de gobierno que se está moviendo también, una dinámica que no la entiende la población y que afecta a la población, porque lo que ayer era cierto, hoy no lo es. Yo creo que hay una ¿No gran... cree que eso puede conducir a parcelar, a crear parcelas dentro del gobierno, a consolidar una especie de compartimiento? La estabilidad. Sí. Bueno, es que yo creo que las parcelas existen. Yo creo que las parcelas existen porque la rotación de ministros son de un área a otra. O sea, los ministros son expertos en todo. Entonces, esas parcelas existen porque el ministro se muda al otro ministerio con su equipo. El presidente tiene retos enormes, y tiene que aprender lo que dice el pueblo, aprender de las voces del pueblo, pero también aprender de sus silencios, como dijo el presidente en la Constituyente. Hay que aprender de la voz del pueblo y de sus silencios. El presidente necesita ser muy sincero y hablar con la verdad acerca de la crisis económica, de las amenazas, pero también de las oportunidades. Renovar los liderazgos, sobre todo los liderazgos que tienen posiciones de gobierno, que son ejecutores de las soluciones. Ahí tiene que haber una profunda renovación, una profunda sinceridad para desplazar a los que no sirven y colocar a los más competentes. Es hora de los mejores, en el caso del gobierno bolivariano. Hay que atender también la crisis ética. Y el liderazgo de Maduro, lo dicen los estudios, el liderazgo de Maduro tiene que acentuar todavía su capacidad de protección, de cercanía, de involucramiento, de preocupación con el sufrimiento de los venezolanos. Esa cercanía, esa preocupación, ese interés, ese dolor compartido tiene que hacerse visible en el liderazgo del presidente Maduro. Bueno. Hay otro elemento en la crisis ética que tú señalaste, que ya Maduro comenzó a trabajar eso, que es la lucha a muerte contra la corrupción. Sí. Eso también es un clamor del pueblo, que lo percibe así. Entonces, la lucha tiene que ser clara y precisa. Creo que Maduro ya la emprendió antes del proceso electoral y así debe continuar, porque eso tiene que ver con la crisis ética y una crisis normativa que estamos viviendo que para mí es muy grave. La crisis emocional que hay que atender. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? A ti, José Vicente. Bueno, han dicho cosas muy importantes. Ojalá lo que dijeron sea escuchado. Así esperamos. Muchísimas gracias, Mariclín. Lo diremos hasta que nos escuchen. Bueno, gracias, José Vicente. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Mientras en Venezuela se realizaban los preparativos para las elecciones para presidente de la República el domingo 20 de mayo, en Panamá, desde el Comando Sur, el 17 de mayo de este año, se trataba un plan de acción para trabajar con naciones aliadas de los Estados Unidos durante un despliegue de fuerza a ser empleado en América Latina. En primera línea se unificarían las fuerzas de infantes colombianas y marines norteamericanos en una fuerza conjunta de tarea especial para operaciones aéreas y navales subordinada al Comando Sur, para emplearse en un país X, que de acuerdo a los comentarios que giran en torno al tema, se trataría presumiblemente de un país visto como una amenaza para la seguridad de la región y de los Estados Unidos. Estas maniobras a desarrollarse son coordinadas por el general Robert Neller y el mayor general David Bellón, comandante de Marfort Sur, quienes sostuvieron conversaciones con líderes militares de más de 20 países de América Latina durante la conferencia de líderes navales realizada en la primera quincena de marzo de este año. Un breve perfil del general David Bellón, comandante de las fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Miami, Florida,
Como mayor se activó en apoyo a la operación Irak Freedom. Actuó como oficial de inteligencia para el equipo de combate de la ciudad de Al-Fayuja, Irak. Promovido a coronel, apoyó la operación Enduring Freedom como general de brigada. Bellón se desplegó en Afganistán y se desempeñó como jefe de operaciones en la ciudad de Kandahar. Ha ocupado diversos cargos en importantes áreas de conflicto bélico y ha ocupado diversos puestos como oficial general. Fue ascendido a su rango actual en mayo de 2017 y asumió el mando de Marina Forces South en Miami. Todo un halcón fogueado y con vasta experiencia operando en el Caribe como comandante de las fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Miami. Confidencial al cierre, Interlaces, Monitor País, Confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, desde el 25 de abril al 11 de mayo. Esta encuesta fue realizada antes de las elecciones del domingo 20 de este mes. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Esperanzado, noviembre 2017, 73%. Mayo 2018, 71%. Frustrado, noviembre 2017, 26%. Mayo 2018, 28%. No sabe, no responde, 1%. Mayo 2018, no sabe, no responde, 1%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Tranquilo, noviembre 2017, 65%. Mayo 2018, 55%. Confundido, noviembre 2017, 34%. Mayo 2018, 44%. No sabe, no responde, 2017, 1%. Mayo 2018, 1%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Confiado, noviembre 2017, 33%. Mayo 2018, 25%. Preocupado, noviembre 2017, 66%. Mayo 2018, 74%. No sabe, no responde. Noviembre 2017, 1%. Mayo 2018, no sabe, no responde, 1%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Optimista, noviembre 2017, 61%. Mayo 2018, 52%. Pesimista, noviembre 2017, 38%. Mayo 2018, 47%. No sabe, no responde. Noviembre 2017, 1%. Mayo 2018, no sabe, no responde, 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.